¿Qué pasaría si eso que la sociedad suele llamar enfermedad mental no fuera en realidad una enfermedad? Ujú. O sea, ¿qué tal si esos comportamientos que siempre catalogamos como padecimientos fueran, digamos, sistemas operativos completamente distintos corriendo en la mente humana? Es que fíjate, es una premisa que te sacude el piso por completo. Sí, total. Nos obliga a dejar de buscar el error en la máquina, por así decirlo, para intentar comprender más bien bajo qué código exacto está programada esa máquina. Y precisamente por eso estamos aquí hoy. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Así es. Un espacio donde nos dedicamos a explorar las fuentes, los artículos y las investigaciones más fascinantes para quienes nos escuchan, destilando pues el conocimiento esencial. Que siempre hace falta, claro. Exacto. Y hoy tenemos sobre la mesa un texto, la verdad, sumamente revelador. Es del autor Hernando Bernal y se titula Psicopatología psicoanalítica. Un texto denso, pero increíble. Muy denso. Y bueno, la misión de esta inmersión profunda que vamos a hacer no es recitar un diccionario de términos médicos aburridos. No, para nada. El objetivo real es desentrañar cómo la mente humana construye su propia realidad. Porque habitualmente, cuando pensamos en diagnósticos médicos, la verdad es que buscamos certezas absolutas, ¿no? Ajá, blancos y negros. Exacto. Alguien se fractura un hueso, vemos la radiografía con esa línea blanca irregular y decimos, bueno, ahí está la fractura, hay que enyesar. Claro. Es súper visible, es binario, o sea, está roto o no está roto. Y es reconfortante, la verdad. A los seres humanos nos fascina meter las cosas en cajas bien etiquetadas porque, bueno, nos da esa ilusión de control. Totalmente. Pero cuando damos el salto hacia el mundo de la psique, hacia los engranajes de cómo procesamos la realidad, pues esa máquina de rayos X se vuelve inútil. Completamente inútil. Nos topamos con aguas diagnósticas muy turbias. Y aquí es donde Bernal en el texto nos propone un cambio de paradigma brutal. Ujú. Él define esta psicopatología psicoanalítica como el estudio de las enfermedades de la psique, sí, pero, y aquí hace un giro espectacular, al llamarlo el estudio de las estructuras de subjetivación. Ese término, estructuras de subjetivación, es la piedra angular de todo el texto. Sí, Para Bernal y para el psicoanálisis que él describe ahí, hay una diferencia abismal con la psiquiatría tradicional. a ver, La psiquiatría clásica, digamos, a grandes rasgos, observa un comportamiento que se sale de la norma, lo clasifica como un síntoma y busca cómo suprimirlo. ya. Lo trata simplemente como una anomalía que interrumpe el funcionamiento normal del individuo. Bueno, vamos a desempacar esto con una analogía, porque sé que el lenguaje clínico de pronto puede ser denso para nuestra audiencia. Sí, buena idea. Imaginemos que la mente es una computadora portátil. Ajá. La psiquiatría tradicional a menudo parece tratar los síntomas, digamos, no sé, la ansiedad extrema o las alucinaciones como si fueran un virus informático. Exacto, como un malware. Exacto. Aparece un pop-up molesto en la pantalla, te dan un antivirus y la meta es eliminar el pop-up para que la compu vuelva a trabajar como siempre. Ujú. Pero el psicoanálisis, según lo que leo en Bernal, no está buscando el virus. Está intentando entender el sistema operativo completo, ya sea Windows, Mac o Linux, Lo fascinante aquí es que esa es una analogía muy precisa para entender el texto. ¿verdad? Porque si intentas correr un programa de Mac en un sistema Windows, pues va a fallar. Obvio. O va a arrojar resultados totalmente incomprensibles. Entonces, entender el sistema operativo es buscar el porqué detrás de todo este comportamiento. Claro, no solo el qué. Exacto, no solo etiquetar el qué. Cuando Bernal habla de la constitución subjetiva, está argumentando que los comportamientos no son simples fallos aleatorios. Son de hecho el resultado lógico y coherente de cómo esa mente en particular procesa la información del mundo. A ver, espera, me surge una duda ahí. Dime. Si alguien, por ejemplo, está teniendo una alucinación visual, el psicoanálisis que describe Bernal no lo ve como un fallo del sistema. O sea, lo ve como una función del sistema. Exactamente así. Lo ve como una respuesta estructural. ¡Wow! O sea, no es que el sistema esté roto, es que su código fuente, por seguir con tu analogía, está escrito de una manera que requiere producir esa alucinación para poder lidiar con una realidad que le resulta insoportable. Ya entiendo. Por eso Bernal hace tanto énfasis en la palabra estructura.
No estamos hablando de un estado de ánimo pasajero de un martes por la tarde. Claro. El andamiaje sobre el cual se sostiene absolutamente toda la identidad del sujeto es lo que llamamos estructura. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque quienes nos escuchan, no sé, rumbo a la oficina o haciendo sus labores diarias, podrían preguntarse cómo se ve este sistema operativo en la vida real. Sí, en el día a día. Exacto. El texto menciona que estas estructuras dictan cómo un sujeto se relaciona con su trabajo, con sus semejantes, con todo. Así que, aterricemos esto. A ver. Imaginemos un escenario cotidiano. Un jefe envía un correo electrónico corto un viernes por la tarde que dice simplemente, tenemos que hablar el lunes a primera hora. Uy, el clásico correo que arruina el fin de semana. Una línea de texto, nada más. ¿Significa esto que las diferentes estructuras literalmente experimentan un mundo distinto al leer ese mismo correo? Total y absolutamente. Y es aquí, de hecho, donde el concepto de Bernal cobra vida de una forma increíble. A ver. La realidad material, o sea, los píxeles en la pantalla formando esa frase, es idéntica para todos, ¿no? Sí. Pero la posición subjetiva desde la cual se lee transforma ese correo en universos completamente distintos. Es una forma absolutamente diferente de ver el mundo. A ver, pongamos a prueba eso. ¿Cómo reaccionaría alguien con una estructura que, popularmente, llamaríamos paranoica? Bueno, desde una estructura paranoica, que para que nos ubiquemos pertenece al campo de la psicosis, Ajá. ese correo no es una simple solicitud de reunión. ¿Qué es entonces? El sistema operativo lo procesa como una certeza absoluta de persecución. ¡Wow! No hay duda. O sea, el sujeto sabe, con certeza inamovible, que el jefe ha estado conspirando con otros compañeros a sus espaldas toda la semana, Ajá. que han estado vigilando sus errores y que el lunes es literal el día de la ejecución. Es una emboscada planificada. Es que la certeza es la clave ahí, ¿no? No es un quizá me despidan, es un me están cazando. Exactamente. ¿Y qué pasa si, por el contrario, el que lee el correo tiene una estructura obsesiva? Bueno, en la estructura obsesiva que entra en el campo de la neurosis, la reacción es muy distinta. Ujú. El sujeto probablemente pasará todo el fin de semana en un bucle mental agotador, revisando cada hoja de cálculo que entregó, cada palabra que dijo en la última reunión. Repasando todo. Todo. El sistema operativo obsesivo procesa el correo como una demanda de perfección que no se cumplió. Ya. La persona va a intentar controlar lo incontrolable, pensando, si encuentro el error exacto que cometí hace 3 semanas y preparo una justificación de 10 páginas, podré evitar el desastre. Claro, el peso de la culpa. Total. La culpa y la necesidad de control absoluto dominan su realidad ahí. Es decir, el paranoico culpa al mundo exterior y el obsesivo se autoexamina hasta llegar a la tortura. Exacto. Para una estructura histérica, el enfoque sería, no sé, otro completamente distinto. Así es. Para la estructura histérica, que también está del lado de la neurosis, el foco suele estar en la insatisfacción y en la demanda del otro. A ver, ¿cómo procesaría el correo? El sistema podría leer ese correo como, ¿qué es lo que quiere de mí que no le estoy dando? Seguro mi trabajo nunca es suficiente para él. Ah, ya veo. La angustia gira en torno a no poder colmar la expectativa del jefe, o sentir que el jefe es inherentemente incapaz de valorar su aporte. Claro. Como ves, no estamos hablando de que alguien tenga un mal día. Hablamos de la matriz fundamental desde la cual la mente filtra absolutamente toda interacción humana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque admitámoslo, en nuestra cultura popular usamos estos términos con una ligereza tremenda. Demasiada. Alguien, no sé, acomoda los lápices en su escritorio y decimos, ¡ay, es súper obsesivo! Sí, sí. O alguien revisa si su pareja le leyó el mensaje en el teléfono y decimos, está paranoico. Usamos palabras clínicas como si fueran adjetivos temporales, como manías simpáticas. Sí, como si fuera un rasgo de personalidad nada más. Exacto. Pero al leer a Bernal, uno se da cuenta del abismo gigantesco que hay entre ese lenguaje de cafetería y la rigurosidad profunda de la clínica psicoanalítica. Así es. El texto divide el terreno en 3 grandes mapas, 3 estructuras clínicas. Exacto. Y es fundamental dejar de verlas como etiquetas de comportamiento superficial para entenderlas como lo que realmente son los cimientos de la psique. Ujú. Bernal detalla las 2 primeras grandes estructuras de manera muy clara.
Por un lado, la neurosis, que a su vez tiene dos grandes modalidades, la histeria y la obsesión, que justo acabamos de ilustrar con el ejemplo del jefe. Ajá. Si conectamos esto con el panorama general, no son simples etiquetas, son modalidades rígidas. En la neurosis, muy a grandes rasgos, el sujeto vive en conflicto, reprime ciertos deseos y lidia constantemente con la culpa y la duda. Ya. ¿Y la segunda? La segunda gran estructura es la psicosis. Bernal incluye aquí la paranoia, la esquizofrenia y también menciona explícitamente el autismo o la psicosis infantil. Ok. Si la neurosis es el conflicto con la realidad, el psicoanálisis suele entender la psicosis como una desconexión fundamental de la realidad compartida. A ver, explícame eso un poco más. Construir el andamiaje de la mente en la infancia temprana, faltó un ladrillo estructural clave. Como ese ladrillo, que suele estar ligado al lenguaje y a la ley simbólica, no está, pues el edificio se viene abajo. Entonces, el sujeto tiene que construir su propio universo, su propio delirio, para que no se derrumbe. O sea que las alucinaciones... Las alucinaciones o la paranoia no son errores del sistema. Son los pilares de reemplazo que el sujeto psicótico inventa para sostener su mundo. A ver, tengo que hacer una pausa aquí y retar un poco esta idea de la rigidez. Adelante. Porque tú mencionas, basándote en el autor, que estas son modalidades estructurales fundacionales, ¿no? Así es. ¿Me estás diciendo que si mi andamiaje psíquico se formó como una estructura obsesiva en la infancia, estoy literalmente atrapado en esa caja para siempre? Bueno, O sea, ¿no se supone que la gente va a terapia para cambiar? ¿Para transformarse? ¿No se transita de la neurosis a una estructura diferente con los años? mira, es una reacción súper natural resistirse a esa idea. Pues sí, Porque nuestra cultura actual nos vende todo el tiempo que podemos ser cualquier cosa y cambiar nuestra esencia a voluntad. claro. El manual de autoayuda clásico. Exacto, pero ciertamente desde la perspectiva psicoanalítica clásica que expone Bernal, la respuesta corta es que no cambias de estructura. La estructura es inamovible. Uf, me cuesta trabajo aceptar eso. O sea, suena a una sentencia de por vida. Suena determinista sin duda alguna, pero la metáfora del sistema operativo nos ayuda de nuevo aquí. Si eres Windows, no puedes ir a terapia para convertirte en iOS. Ya. La estructura se consolida en los primeros años de vida a través del lenguaje, de la relación con las figuras maternas y paternas y cómo se inscribe el deseo. Entonces, ¿qué hace la terapia? Lo que sí hace el análisis, y esto es crucial que se entienda, no es cambiar tu estructura, sino enseñarte a codificar mejor dentro de ella. Ah, ok. Un neurótico obsesivo siempre va a procesar el mundo desde el control y la duda, pero el tratamiento puede ayudarle a que esa duda no lo paralice. Ya, a que sea funcional. Exacto, a que no necesite revisar la estufa 50 veces antes de salir de casa. Cambia la relación del sujeto con su síntoma, pero la estructura base permanece intacta. Entiendo. O sea, no cambias de idioma, pero aprendes a escribir poesía en lugar de notas de suicidio en ese mismo idioma, por así decirlo. Es una forma muy poética de decirlo, pero sí. Es fuerte, pero tiene una lógica interna asombrosa. Ahora, si la neurosis trata de reprimir un conflicto y la psicosis trata de construir una realidad completamente alternativa por la falta de ese ladrillo estructural, Ajá. ¿qué pasa cuando la mente necesita de un objeto sustituto para poder relacionarse con el mundo? Esto nos lleva, inevitablemente, a la tercera gran estructura que plantea Bernal. Sí, la tercera. Y es una que históricamente ha generado debates feroces a nivel médico, a nivel social e incluso legal. Me refiero a la perversión. Así es la tercera pata de este trípode estructural, y a menudo es la más malentendida fuera del ámbito clínico. ¿Por qué crees? Justamente por la inmensa carga moral que la palabra perverso tiene en nuestro lenguaje cotidiano. Totalmente. El texto es sumamente específico al abordar esto, y quiero que lo tratemos de manera muy imparcial basándonos solo en la lectura. Por supuesto. Por supuesto. Bernal señala de forma directa que el fetichismo es el paradigma de la perversión. Ujú. Y luego detalla, listando elementos históricos de Freud y de manuales clínicos, que dentro de esta estructura se agrupan las demás perversiones o parafilias. Sí. La fuente que estamos analizando enumera explícitamente, y cito, prácticas como la pedofilia, zoofilia, necrofilia, gerontofilia, sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. Sí, es un catálogo que puede resultar súper impactante de escuchar de golpe. Lo es, definitivamente.
Por eso quiero pedirte que desentrañemos el mecanismo detrás de esto desde la más estricta neutralidad clínica, de nuevo, basándonos solo en la fuente. Claro. Cuando Bernal asegura que el fetichismo es el paradigma, me confunde un poco. ¿Se refiere a que el fetichismo actúa como el modelo principal, como el plano arquitectónico para entender cómo funciona toda la estructura perversa, sin importar cuál de esas prácticas se lleve a cabo? Esa es la interpretación exacta y la verdad la más útil para entender el texto de Bernal. Ok, De nuevo, apartando cualquier juicio moral, el autor nos pide mirar el mecanismo, el engranaje interno. Cuando dice que el fetichismo es el paradigma, significa que la operación psíquica que ocurre en un fetichista es el modelo base para toda la estructura de la perversión. a ver, explícame ese mecanismo como si no supiera absolutamente nada de psicología. ¿Qué hace exactamente ese mecanismo en la mente? Claro que sí. Imagina que la realidad impone un hecho que al sujeto le resulta absolutamente insoportable e inaceptable. Ok, ajá. En la neurosis, el sujeto reprime esa angustia. En la psicosis, la desconecta y crea un delirio. Pero en la perversión, el mecanismo central es la desmentida. ¿La desmentida? Sí. El sujeto sabe perfectamente cuál es la realidad, no está desconectado de ella como en la psicosis. Ya. Pero al mismo tiempo actúa como si no existiera, sustituyéndola por un objeto. Como un parche psicológico, digamos. Exacto, un parche perfecto. El fetiche, ya sea un objeto inanimado o un escenario de control extremo, es ese parche. Ujú. Es la pieza indispensable que se coloca sobre la realidad para tapar la angustia. Sin ese objeto sustituto, el sistema operativo simplemente colapsa. Wow. Entonces, sea sadismo, exhibicionismo o cualquier otra de las prácticas listadas en la fuente, el psicoanálisis las agrupa en la misma estructura porque comparten ese código fuente. La misma raíz. La necesidad absoluta de instaurar un escenario o un objeto específico que le permita al sujeto dominar la angustia y relacionarse con el deseo. Es la misma sintaxis aplicada a diferentes acciones. Es decir, el clínico está leyendo las tuberías y las vigas del edificio, analizando por qué necesita ese soporte específico de peso, Exacto. independientemente de si el edificio se usa para algo que la sociedad aprueba o condena duramente. Así es. O sea, no es un juicio de valor sobre la acción en sí, es comprender por qué la mente tuvo que construir la realidad de esa manera para sobrevivir a su propia angustia. Exactamente. La clínica psicoanalítica que expone Bernal requiere que el analista asuma una posición de escucha donde la moralidad queda suspendida. Ujú. Y no para justificar actos legales o ilegales, sino porque si el analista juzga, deja de escuchar la estructura. Claro, se ciega. Y si no escucha la estructura, es totalmente imposible que entienda verdaderamente la posición de ese sujeto en el mundo. Bueno, ahora que hemos mapeado este vasto territorio, con la neurosis, la psicosis y la perversión sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta final de este análisis. La pregunta del millón. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tomarse la molestia de clasificar los cimientos del sufrimiento humano con este nivel de minuciosidad? Ujú. Según Bernal, la respuesta es la dirección del tratamiento. Saber cómo está codificado el sistema determina directamente cómo el analista va a intervenir. Así es. Y aquí es donde encontré un detalle al final del texto que me pareció fascinante, pero francamente me dejó inquieto. ¿Cuál? Bernal afirma que conocer la estructura determina su tratamiento. Y añade, entre guiones, dos palabras muy pesadas. Dice, sí lo hay. Sí. Literal pone su tratamiento, sí lo hay. Esto plantea una pregunta importante y es, sin lugar a dudas, la frase más provocadora de todo el documento. Es que tengo que presionar sobre esto porque choca de frente con todo lo que creemos sobre la salud en general. ¿Por qué el autor agregaría ese sí lo hay? Bueno, La premisa básica de la medicina, de ir a terapia, de buscar ayuda, es que el especialista te va a curar. ¿Por qué plantear desde el inicio que quizá no hay tratamiento? porque ese sí lo hay es la mayor declaración de humildad que el psicoanálisis hace frente a la psiquiatría tradicional. A ver, Retomemos lo que decíamos al principio. La psiquiatría médica asume, por definición, que siempre debe haber una intervención posible porque su norte es la normalidad estadística. claro, que todos encajen. Su objetivo es que el individuo vuelva a ser funcional y productivo para la sociedad. Ujú. Pero el psicoanálisis, al entender que estos cuadros no son virus sino estructuras de subjetivación, pues reconoce una verdad radical. ¿Cuál es esa verdad? Que no todas las formas en que la mente se estructura pueden ser modificadas,
Y más importante aún, intervenir imprudentemente puede ser devastador para el sujeto. Espera. ¿Me estás diciendo que intentar curar ciertas estructuras podría ser, literal, peor que la enfermedad misma? En algunos casos, absolutamente. ¡Wow! Si entendemos que la estructura psicótica, por ejemplo, usa un delirio como un andamiaje para sostener un universo que no tiene ese ladrillo estructural del que hablábamos, Sí. intentar destruir ese delirio a la fuerza, en nombre de la cura o de traerlo a nuestra realidad compartida, puede provocar que el sujeto se derrumbe por completo. Lo dejas sin piso. Desarmas al sujeto mismo. Mm. Ese sí lo hay que incluye Bernal, significa aceptar que hay estructuras donde la intervención clásica no tiene cabida, Ya. o donde el éxito del tratamiento no es curar, sino quizás ayudar a la persona a inventar una muleta que le permita vivir con un poco menos de dolor dentro de su propia estructura. Es fuerte. Es aceptar que existen límites infranqueables en la psique humana. No toda máquina se puede ni se debe reprogramar. ¿Qué golpe de realidad tan contundente nos da el texto ahí? Sí, lo es. Es aceptar que la mente no es una licuadora descompuesta a la que le cambias el motor y listo, a licuar otra vez. Exacto. Es respetar profundamente la forma en que cada ser humano ha logrado sobrevivir a su propia existencia. Incluso, y esto es clave, incluso cuando esa forma nos parezca incomprensible desde afuera. Y nos exige a nosotros, digamos, fuera del consultorio, repensar cómo miramos al otro en la vida diaria. Totalmente. Recordarnos que la persona que tenemos enfrente no solo piensa distinto, sino que literalmente habita y procesa la realidad material desde una posición subjetiva diferente a la nuestra. Qué manera de cerrar el círculo. Recapitulando un poco este viaje que hemos hecho hoy. A ver. Arrancamos desmontando la idea de la enfermedad mental como un simple virus, para entenderla a través de la lente de Bernal como sistemas operativos completos. Las estructuras de subjetivación. Exacto. Exploramos cómo un simple correo del jefe puede ser una prueba de conspiración, una demanda de perfección inalcanzable o un rechazo absoluto dependiendo de si el sujeto opera desde la paranoia, la obsesión o la histeria. Revisamos el trípode del psicoanálisis, ¿no? La neurosis que lidia con el conflicto, la psicosis que reconstruye la realidad ante la falta de pilares fundacionales, Ajá. y la perversión que utiliza el paradigma del fetiche como un parche para negar la angustia. Y finalmente, pues llegamos a esa lección de humildad clínica profunda. El famoso sí lo hay. Comprender esta estructura es vital porque nos indica cómo intervenir y nos advierte cuándo es mejor no hacerlo. Es un mapa complejo, sí, pero es indispensable para dejar de ver síntomas y empezar a ver sujetos. Definitivamente. Y esto me deja con un último pensamiento. Algo para que nuestra audiencia siga dándole vueltas en la cabeza hoy mientras va en el tráfico o, no sé, se toma un café. A ver, dinos. Hemos visto cómo, según Bernal, estas estructuras clínicas están cimentadas en la infancia y dictan de manera rígida la forma en que amamos, sufrimos, trabajamos y existimos con nuestros semejantes. Así es. Entonces, si nuestra forma de interpretar un gesto de cariño, de sentir celos o de procesar el fracaso está tan profundamente enraizada en un andamiaje psíquico preexistente que no podemos cambiar, ¿hasta qué punto nuestras decisiones diarias son verdaderamente libres? Buena pregunta. O sea, ¿hasta qué punto creemos que estamos eligiendo nuestro camino en la vida cuando en realidad solo estamos actuando la misma línea de código que nuestra estructura clínica ejecuta sin descanso una y otra vez? Te deja pensando, sin duda. Es un lente fascinante e indudablemente perturbador para observar nuestras interacciones la próxima vez que nos sentemos en una reunión o conversemos con un ser querido. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Muy enriquecedor. Gracias a todos por acompañarnos en esta exploración profunda de nuestras fuentes. Hasta la próxima.